como se puede complicar con necrosis avascular y ocasionar lo que ya les dije, el pronóstico es reservado, ¿sí? O sea, no se puede saber, no tenemos una bola de cristal. Se tienen que decir a los papás eso. Y entonces, ¿sí le va? No tengo idea, señor. O sea, no es una manera de saberlo. Ah, una fractura. Aquí está fracturada. Con los niños lo que se utilizan son unos clavos. Se llaman clavos canulados. Actualmente se ponen nomás dos, por lo que ya les he dicho. Pero pues, aquí le dejaron caer tres. Lo ideal sería meter nomás uno, pero pudiese rotar el fragmento, entonces hay que meter dos, porque mientras más metas, si no se desmadró la arteria con la fractura, pues la vas a desmadrar con los clavos, con los tornillos, ¿no? Entonces, por eso, lo ideal sería meter nomás uno, pero hay que meter mínimo dos. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Los clavos se tienen que quitar? O sea, es que, por ejemplo, yo cuando era niño me fracturé el brazo izquierdo Sí, y me pusieron dos clavos ajá. y después de tiempo, como después de, no recuerdo si fueron 6 meses, me los quitaron. ¿Eso es normal? No, de hecho, lo normal sería que te los hubiesen quitado al mes y medio, Ay, caray. pero sí, se deben de quitar. A lo mejor no te acuerdas, pero sí, sí se quitan. Sí, por supuesto. Ujú. Ah, ok. En un Gracias. adulto no, en un adulto se deja. En un niño se quita, en un niño se trata de quitar todo lo que le metas, porque el hueso va a crecer. Tú no sabes lo que va a pasar después. O sea, tú no sabes si más adelante se le va a romper la misma pata o alguna cosa y va a haber necesidad de operarlo y el clavo y el tornillo o lo que le hayas metido te va a estorbar, ¿sí? Con un adulto se dejan, tú me dirás, pues a un adulto le puede pasar lo mismo, se puede romper después y va a estorbar. Ajá, sí, pero en un adulto normalmente cuesta más, quitarlo es igual de trabajoso que meterlo. Y el paciente, pues muchas veces no quiere, además no se lo vas a hacer gratis. El paciente no quiere, no le ve, y tú también, pues, ¿para qué chingas se lo quitas? O sea, que se queden ahí. Pero normalmente con los niños sí se quita. Pelvis. Una fractura de pelvis, normalmente solamente ocurre en niños atléticos, ¿sí? Y niños que hagan gimnasia, niños que hagan clavados, niños que hagan cosas así. Si de por sí para romperse la pelvis en un adulto eh, hay que proponérselo, pues un niño todavía más, ¿no? El problema aquí, como vamos a ver después tenemos una clase específica de fractura de pelvis. El problema es que la pelvis pues, realmente no importa tanto, pero la pelvis protege órganos, al igual que las costillas protegen órganos, al igual que las costillas protegen los pulmones y el corazón. La pelvis protege los órganos del abdomen bajo, que son principalmente la vejiga urinaria y los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Estos a la hora que se fractura la pelvis, se pueden lastimar también. Entonces pueden ocasionar una hemorragia interna, la cual es muy intensa y puede ser mortal, o una ruptura de vejiga. Una ruptura de vejiga haría que se vaciara la orina adentro del abdomen. Esto no causaría una infección, no causaría una infección. ¿Por qué? ¿Por qué es estéril? Porque es estéril, porque la orina que está en tu vejiga es estéril, no debe de tener ni una bacteria, pero sí causaría una peritonitis, o sea, una inflamación del peritoneo, que es la membrana que recubre todas las tripas. ¿Por qué?
Alguien que diga algo, ¿por qué ocasionaría una peritonitis? No una infección, pero sí una peritonitis, y bastante severa. ¿Por qué? Porque contiene amoníaco. Porque contiene amoníaco, porque la orina tiene un pH alcalino, ¿sí? Entonces, quemaría, o sea, literalmente, haría una quemadura química del peritoneo. Ujú. La orina tiene un pH ligeramente alcalino, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que se debe de preservar la estabilidad del anillo pélvico. De esto hablaremos con más calmita en la clase especial de este tema. Y en una fractura de pelvis, tanto en un niño como en un adulto, las inmovilizaciones son prolongadas. De hecho, una fractura de pelvis, lo más barato que te sale, así, lo más barato que te sale es un mes en cama. Pero así, un mes en cama. Esta es una diastasis de las ínfisis del pubis, no es propiamente una fractura. Las 4 ramas del pubis se unen en el centro, en el pubis, y por las ínfisis del pubis. Esas ínfisis se pueden romper y entonces se abren las espinas. Las ramas de la tibia. En conclusión, las fracturas y luxaciones en los niños son muy variadas en su frecuencia. O sea, hay algunas que son muy comunes, otras que son muy raras. Son muy variadas en sus mecanismos de lesión y en sus tratamientos. No hay una cosa estandarizada, aquí no hay una regla, ¿no? Es muy específico de cada lugar en donde se haya producido la fractura. Afortunadamente, la mayoría pueden manejarse conservadoramente, o sea, sin operar. La mayoría se pueden manejar conservadoramente y tienen buen pronóstico, o sea, que al niño le va bien. La responsabilidad del médico de primer contacto que van a hacer ustedes. Médico de primer contacto es el médico que recibe al paciente, que usualmente es el médico general. La responsabilidad del médico de primer contacto es el manejo inicial y tranquilizar a los padres y a los tutores. Por regla general, un padre que se preocupa por sus hijos está preocupado por la lesión que pueden tener. Entonces, parte de su tarea como médicos de primer contacto es tranquilizarlos. Decirles, no, mire, tranquilos, estas fracturas, a los niños que se fracturan, lo normal es que les vaya bien, vamos a ver qué dice el especialista, esto y lo otro. El manejo definitivo es responsabilidad del especialista, no del médico de primer contacto. El médico de primer contacto lo recibe, le pone una férula, un vendajito, los tranquiliza y lo que analiza con el especialista. No va a determinar qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer con ese niño? Es cosa del especialista, es cosa mía. Y se debe de elegir el tratamiento con consentimiento informado. O sea, los padres deben de estar de acuerdo conmigo de qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y debes de poner en el expediente que ellos están de acuerdo, que entienden que puede haber consecuencias, que puede haber complicaciones, que entienden todo eso y que firmen el expediente. Porque a pesar de que les va bien a casi todos, pues nunca falta el que le fue mal. Y entonces hay gente que cuando algo malo pasa, lo que buscan es a quién culpar. Y pues lo obvio es que culpen al médico, ¿no? Entonces debe de quedar constancia en el expediente de que tú les explicaste que eso podía pasar, ¿sí? Que firmen de entrados. Y siempre debe de preferirse la función sobre una radiografía bonita.
Algunas veces tú le acomodas el hueso y te dice, papá, "Ay, pero como que le faltó tantito, ¿no? Como que no quedó completamente bien". Eso es lo que les importa. Es difícil que ellos entiendan que con que el hueso quede de una longitud adecuada, que no quede angulado, eh, eh, que no quede rotado el fragmento, que con eso, con el propio crecimiento del niño va a quedar bien, bien, bien. Entonces, ellos a veces lo que quieren es que la radiografía quede bonita, ¿sí? Y esto a veces ocasiona, me ha llegado a pasar a mí, esto a veces ocasiona que van y buscan una segunda opinión. Se encuentran médicos que no tienen escrúpulos y dicen, no, pero pues ¿cómo lo dejaron así? ¿Cómo se les ocurre? Ya ni la qué. Y los operan o les hacen alguna otra cosa. A sabiendas de que como se había dejado estaba bien, pero lo someten a un segundo tratamiento pues, en el afán de cobrar. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, ¿puede que haya secuelas de dolor en el manejo conservador? Sí, puede haberlas. Sí, puede haberlas, pero no es lo común. Lo común es que a los niños les vaya muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, fuego. Ah, y además, ya estuve viendo los temas para el segundo examen, son un chingo. Yo creo que el segundo sí va a ser unas 100 preguntitas, ¿eh? Porque son un chingo. ¿Desde dónde empieza, doctor? Desde, desde mm, de mío, desde fracturas de niños, o sea, el tema que acabamos de terminar. Y ya de ahí, en tu horario, de donde dice primer parcial, en adelante. ¿Sí? Gracias. Por, por- por ejemplo, ¿qué? Una pregunta. ¿En qué ¿Qué? orden acomodaría la frecuencia de fracturas en niños? Clavícula, codo, muñeca y antebrazo. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Se cortó un poquito. Ah, perdón, mi internet está mal. ¿Con qué orden acomodaría las fracturas en frecuencia de los niños en clavícula, codo, muñeca y antebrazo? Antebrazo en primer lugar, muñeca en segundo lugar. No, 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 no. Antebrazo en primer lugar, codo en segundo lugar, pero no por mucho. De hecho, pudieran ser intercambiables, ¿sí? A lo mejor un día el codo amaneció de buenas y se fue en primer lugar, pero vamos a dejarlo así. Antebrazo primer lugar, codo segundo lugar, muñeca tercer lugar y clavícula cuarto. Ok, gracias. No hay de qué. Todos seguimos. Fuego en la sala. Doctor, ¿y entonces más o menos para cuándo va a quedar el segundo parcial? Yo espero que terminemos en el tiempo que viene marcado, pero son un montón de temas, entonces yo espero y si acaso habrá un retraso leve de 2, 3 días como hicimos ahora. Ah, ok, muchísimas gracias. No temáis. Embriología de músculo, digo de hueso. ¿Qué dices? Desarrollo del sistema óseo. Entonces, el sistema óseo se desarrolla del mesodermo paraxial, de la lámina lateral y de la cresta neural. O sea, unos huesos vienen del mesodermo paraxial, otros huesos vienen de la lámina lateral y otros huesos vienen de la cresta neural. ¿Ok? Vamos a ir viendo en la clase cuáles son cuáles. Aquí hay un concepto que es
único en este asunto. El mesodermo forma somitas y somitómeras. Los somitas y los somitómeras son pequeñas aglomeraciones, pequeñas bolitas de mesodermo que se condensan. Se condensan a lo largo del embrión, a lo largo de la notocorda, a cada lado de la notocorda, ¿sí? O sea, unos de un lado y otros de otros. Y otros de otros. Estas somitas y somitómeras después forman huesos de la cabeza y el cuello y otros del cuerpo. Vamos a ver. Los somitas, a su vez, se dividen. O sea, el somita, aquí, ahorita hay una imagen. El somita, ¿no? De mesodermo. Y luego esa bolita se divide en dos. Una parte ventromedial, que es hacia la parte lo que va a ser la parte de adelante del embrión, la parte de adelante de la persona, cuando ya sea una persona, ¿sí? Y el dermomiotoma, que es la región dorsolateral, lo que en el embrión después va a formar la espalda y todo eso, ¿sí? A las 4 semanas, el esclerotoma forma el mesénquima. Esto está medio revoltoso, pero así es. A las 4 semanas, el esclerotoma forma el mesénquima, que es el nombre que lleva el tejido conectivo embrionario. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? El mesénquima se transforma, son células madre, por así decirlo, o sea, no son células madre, pues, pero a lo que me refiero es que son células pluripotenciales, o sea, se pueden convertir en diferentes tipos de células. Pero como aquí es tejido conectivo, se puede convertir el mesénquima en fibroblastos que van a formar tejido fibroso, o sea, ligamentos, cápsulas, tendones. Los condroblastos, que van a formar cartílago, y los osteoblastos, que van a formar hueso. ¿Sí? Estos osteoblastos, que van a formar hueso, ya que empiezan a formar hueso, tienen un proceso de osificación, algunos membranosa y otras endocondral. Esto ya lo habíamos visto. ¿En dónde se ve la osificación membranosa? En los huesos cortos. Yes. Y la osificación endocondral es la de los huesos largos, la de la fisis de crecimiento y todo ese rollo que ya vimos. ¿Sí? Entonces, este es un corte del embrión, así como si lo hubiesen rebanado. Aquí está lo que va a ser lo que va a ser el surco neural, lo que está la notocorda, ¿sí? A los lados, a ambos lados, aunque aquí nomás nos muestran un lado, pero es a ambos lados del surco neural de la notocorda se forma el somita. Es una aglomeración de células, una aglomeración de tejido. Luego el somita se divide en dos partes. La parte de abajo es el esclerotoma. O sea, abajo la panza del embrión estaría aquí. Esto sería la espalda del embrión. Entonces, la parte de abajo forma el esclerotoma y la parte de arriba el dermomiotoma. Y el esclerotoma forma el mesénquima, que forma los osteoblastos, los condroblastos y los fibroblastos. Facilísimo, ¿verdad? Entonces ahora vamos al cráneo. Hay dos cráneos.
el neurocráneo, que son los huesos de la bóveda craneana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los huesos de la bóveda craneana? Frontal, parietal, temporal y occipital. Yes. Frontal, parietal, temporal y occipital. El neurocráneo son los huesos que acaba de mencionar la compañera y deriva de las somitas y de los somitómeras. Y cubre el encéfalos, es la bóveda craneana. Y el viscerocráneo deriva de la cresta neural y forma la cara. ¿Sí? ¿Qué huesos tenemos en la cara, por ejemplo? Olecrano. El olecrano está en el codo. Mandíbula. El maxilar, El etmoides. el etmoide, La el, glándula. ajá, eso. Ese es el viscerocráneo. El nasal. Entonces, el neurocráneo, que son los huesos de la bóveda craneana, tiene una osificación membranosa, son huesos cortos, tiene una osificación membranosa. Se desarrollan a partir del mesénquima, que reviste al cerebro, y pasan por el proceso de osificación membranosa que ya habíamos visto. En un bebé, aquí sí es un bebé, es muy diferente un embrión de un bebé. Un embrión no es un bebé, ¿sí? Un embrión no es una persona. Por eso puede ser, puede abortarse sin problema. Pero aquí sí estamos hablando de bebé. Cuando el bebé nace, los huesos de su cabeza, sus huesos del cráneo, no están completamente osificados. Tienen están, de hecho todavía están separados, todavía ni siquiera están unidos. Y esto es para que, llegado el momento del parto, se puedan deslizar uno encima del otro y reducir el tamaño de la cabeza y que la cabeza salga donde tiene que salir. ¿Ok? De hecho, luego es común que cuando salen los niños todavía tienen la cabeza así medio deforme y tarda unas cuantas horas, quizás un día, en agarrar la forma que tenía. Aquí está. Esto es lo que después formará el hueso parietal, esto es lo que después formará el hueso frontal, esto es lo que después formará el hueso occipital y hay tejido conectivo en medio que no es hueso. ¿Sí? Aquí tenemos huesos de los que estamos diciendo de la cara, el hueso maxilar superior, el hueso maxilar inferior, el hueso de la nariz, eso. Al momento del nacimiento, los huesos del cráneo están separados por suturas y fontanelas. La fontanela mayor es la fontanela mayor es lo que la gente llama comúnmente Mollera. mollera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda en cerrarse la mollera? Es una cosa que tengo con todos los bebés. Siempre que me presentan un bebé, lo agarro y le digo, ¿todavía tienes fontanela? Y le aprieto ahí en la cabeza. ¿Cuánto tiempo tardan en cerrarse? ¿Un año? Más o menos. Entonces, como todavía están separados, permiten el modelado. Es lo que les dije. Se puede deslizar uno encima del otro para que pueda salir la cabeza del escuincle por donde les platiqué. Está la fontanela anterior, conocida como mollera. ¿Te han tocado una mollera? Sí. Sí. ¿Cómo se siente? Blandito. Anda. Se siente tensa, ¿no? O sea,
como si fuese un balón, la aprietas y se sume tantito y la sueltas y regresa. Ujú. Eso, de hecho, eso es una prueba para ver si el niño no está deshidratado. La tienes que apretar y debe de quedar. Es como, ¿alguien sabe escoger? ¿Ustedes saben escoger aguacates? Y ¿Cómo se escoge un aguacate? como que no esté, Ni muy duro ni muy aguado. Ajá, y aparte que donde esté el hoyito donde se corta este café. Ajá. Pero más bien es eso, de que debe de estar, no debe de estar ni aguado ni duro, ¿sí? Debe de estar así como tenso, como les digo, como un balón. O sea, si lo aprietas se sume, pero no se sume completamente, ¿no? Así se debe sentir la fontanilla. Un aguacate. El neurocráneo es cartilaginoso. Ya habíamos dicho, es osificación de membrana. Es osificación No, estamos aquí hablando de... Aquí estamos hablando de otra cosa. Ese es el neurocráneo membranoso, que son los huesos de la bóveda craneana. Pero los que forman la base del cráneo, esos tienen osificación endocondral, como si tuvieran fisis. ¿Cuáles son los huesos de la base del cráneo? ¿El occipital? No. Están, mira. ¿El etmoides? Ajá. El etmoides y el esfenoides. Estos forman la base del cráneo y estos tienen una osificación no membranosa, ¿sí? Sino endocondral, como si fuesen huesos largos, pero no lo son. Ujú. Ahora vamos al viscerocráneo, que es el de la cara. Se origina de los dos primeros arcos faringios o branquiales. Cuando se está formando el embrión, en sus primeras etapas está así doblado y parece un camarón. Tengo una imagen más adelante, parece así un camarón. Y tiene así como si tuviese branquias de pescado. Y esos son los arcos branquiales o arcos faringios. Los dos primeros arcos faringios forman los huesos de la cara, ¿sí? El primer arco forma los huesos maxilares, o sea, la mandíbula, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. El segundo arco forma el martillo, el yunque y el estribo. ¿Dónde están el martillo, el yunque y el estribo? La oreja. El oído. ¿Dónde? ¿Dónde? En el oído. ¿Y para qué sirven? Para que, como que haga resonancia. Sirven para oír. Ahorita que estoy hablando, mi voz entra por el micrófono de la computadora que estoy usando, viaja por la red de redes, llega hasta tu casa, sale por las bocinas de la computadora que estés usando o de audífonos, si es que estás usando audífonos. Las bocinas o los audífonos mueven el aire que hay entre la bocina y tu oído, o entre el audífono y tu oído hay aire. Ese aire se mueve, vibra, ¿sí? El sonido es vibración. Por eso luego cuando pasa así, ya sabes, un carro así, bien nacos que van escuchando música, se siente que vibra, que retumba. Por eso el himno nacional dice, retumba en su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón. Entonces el aire hace mover tu tímpano. El tímpano es la membrana que aísla
el oído del medio exterior, hace mover tu tímpano. Por dentro del tímpano está conectado a 3 huesos: el martillo, el yunque y el estribo. Hammer, anvil and stirrup, dicen los libros en inglés. ¿Qué es un estribo? Lo del caballo. ¿Con lo que se maneja un barco? No. Para treparte un caballo necesitas que te pongan un escalón, güey. Los caballos están muy altos, no te puedes trepar así nomás. Entonces la silla tiene una cosa donde donde pones el pie primero y ya de ahí te trepas al caballo. Es el estribo, ¿sí? ¿Qué es un yunque? El que se utilizaba para Para arar la tierra, pegar. ¿no? ¿Para dar qué? Para arar la tierra, ¿no? Es lo que arrastran a los animales, ¿no? Para ir haciendo... Espérate, ese es yunta. Ese es yunta. ¿No es un bloque de metal para moldear, bueno, que usaban los herreros? Exactamente. Es un bloque de metal. Es un bloque de metal. Tiene forma, pero en general es un bloque de metal porque cuando tú para hacer herramientas de hierro necesitas primero calentar el hierro para que se haga suave. Después lo sacas del fuego ya que está suave y lo agarras a martillazos. Pero lo vas a agarrar, ¿dónde lo vas a agarrar a martillazos? Necesitas una cosa en donde apoyarte, ¿sí? Y necesitas hacer una cosa fuerte. Entonces se utiliza un bloque de metal que se llama yunque, ¿sí? Entonces las personas las personas que vieron que los vieron por primera vez les encontraron esa forma. Y entonces el tímpano vibra y por dentro vibran también tu martillo, tu yunque y tu estribo. Y a la hora que vibran, están conectados al oído interno, que eso ya son neuronas. Entonces generan electricidad en esas neuronas. Y esa electricidad viaja hacia la corteza auditiva, que es la parte del cerebro donde se procesa el sonido. Y tú escuchas mi voz y entiendes las palabras y todo eso. Y sabes que soy yo, que es mi voz, que no es la voz de nadie más, todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden lastimar? Sí. Se pueden incluso fracturar, pues son huesos. Se pueden lastimar por un sonido muy fuerte. ¿No ven la serie de Luis Miguel? En el primer episodio de ahorita, la segunda temporada, el Luis Miguel tuvo un trauma acústico. ¿Sí? ¿Alguien lo vio? Tuvo un trauma acústico, estaba en un concierto y de repente le llegó un sonido muy fuerte por su audífono que traía y le afectó el oído y quedó con pérdida permanente. No está sordo, pero ya no está bien. La cara del bebé, cuando nace un bebé, el bebé está muy cabezón, muy cabezón, pero su cara es pequeña. Y es pequeña porque no tiene dientes, porque es edéntulo. O sea, no es lo mismo que chimuelo. Chimuelo es que tienes unos, pero te faltan otros. Edéntulo es que no tienes ninguno. Y no tienen senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales y para qué sirven? ¿Y por qué no tiene el bebé? ¿Y ahí salen los mocos? De ahí se acumulan mocos, pero no es su función. Es una cavidad hueca, ¿no? Por donde pasa aire. No hay cavidades llenas. Las cavidades son huecas. Una cavidad hueca por donde pasa el aire, ¿para qué? ¿Para filtrarse? No, ¿Y para eso. calentarse? No, para... ¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? ¿La segunda? Calentar el aire. Exactamente. El aire que respiras
debe de estar a cierta temperatura y a cierta humedad, porque si entra frío y seco a tus pulmones, va a paralizar tus alveolos. Los alveolos por dentro tienen como pelitos. Los alveolos de los pulmones por dentro tienen como pelitos. Y esos pelitos tienen que tener cierto movimiento. Entonces, si el aire entra muy seco o muy... si el aire entra muy frío o muy seco, se van a paralizar y se van a resecar. ¿Ah? Y eso puede ocasionar enfermedades. De hecho, eso es lo que pasa en invierno. Por eso en invierno ocurren más enfermedades respiratorias, porque el aire es más frío y más seco. Entonces se paralizan los alveolos y pueden ser infectados más fácilmente por virus. ¿Ok? Entonces los senos sirven para calentar el aire, para humidificarlo. ¿Sí? Los senos paranasales. ¿Alguien ha tenido sinusitis? Sí. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien cañón, ¿no? ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? La nariz y también en la garganta, porque se inflama. ¿Pero nunca Y no hay ¿nunca te ha humedad. dolido aquí? Sí, ¿Sí? sí. ¿Nunca se han tomado algo frío, así como un raspado de esos que venden en el cine, se lo toman rápido y les duele aquí machina así bien gato? Sí. Sí. ¿Sí? Eso es porque se les enfriaron los senos. Los senos están aquí y están acá. Entonces, sirven para eso. ¿Y por qué el bebé no tiene? Pues porque dentro de la madre no respira. Yes. Ahorita vuelvo.